Y tradicionalmente, en la investigación y la práctica de Norteamérica, se define al psicópata como alguien que puntúa 30 de 40 en esta escala de 40 puntos que he creado, el test revisado de evaluación de psicópatas. Y si partimos de esto para definir la psicopatía, y no es una definición mágica en absoluto, sino un instrumento de trabajo práctico, entonces alrededor del 1% de la población general... Resulta que lo es. En cierto modo, entonces, todos tenemos algún elemento de psicopatía, ¿no? Vaya, suena interesante, pero lo más probable es que no sea así. La psicopatía es una dimensión, así que es cierto que hay grados de psicopatía, pero la inmensa mayoría de la gente puntuaría alrededor de 0 a 1 en esta escala concreta. Ahora bien, una cosa está clarísima. Los psicópatas son incapaces de sentir empatía, de ponerse en el lugar de otra persona. Aunque saben lo que hacen, no sienten ningún tipo de remordimiento. Su conciencia no les dice que han actuado mal. Saben que obran de un modo que la sociedad considera erróneo. Entienden las reglas del juego. Las conocen perfectamente. La conciencia implica conocer las reglas, pero también sentir que uno debe cumplirlas, y en su caso no es así. Un psicópata entiende las normas y puede ponerse en la piel de alguien intelectualmente o cognitivamente, pero no emocionalmente. En su conducta falta uno de los elementos más importantes de la humanidad, es decir, cómo se pueden sentir los demás. Y esto significa, por supuesto, que pueden actuar sin tener que preocuparse en absoluto de cómo repercuten emocionalmente sus acciones en nosotros. Los psicópatas son personajes habituales tanto en el cine como en las novelas. Y es que hay algo en su personalidad que los hace especialmente atractivos, casi morbosos. Normalmente se recurre a los ejemplos más extremos, asesinos en serie y criminales sangrientos que aterrorizan a todo el mundo. Pero no todos los psicópatas matan. Algunos pasan totalmente inadvertidos, al menos para los que no sufren su personalidad maligna. Podemos encontrar psicópatas en cualquier sitio. Tu hermano, tu jefe o la cajera del supermercado podrían ser algunos de ellos. Se calcula que los psicópatas son el 1% de la población. Eso quiere decir que en España hay más o menos 447.000 psicópatas. A pesar de ser un porcentaje pequeño, puede llegar a influir muchísimo en el resto de la sociedad. Solo hay que fijarse en los grandes fraudes financieros que han arruinado a miles de personas. Detrás hay una mente psicópata. Alguien a quien no le importa dejar a familias enteras en la bancarrota. Y no les importa porque no saben lo que sienten los demás. Los psicópatas no tienen empatía. Son incapaces de ponerse en la piel de los otros. Pueden entender cómo piensas, pero nunca podrán entender cómo te sientes. Tampoco tienen conciencia, ni miedo, ni remordimientos. 3 características ideales para ser un buen embustero. Destacan como jugadores de póker, se marcan faroles y permanecen impasibles. Sus compañeros de juego son incapaces de descubrir cuándo mienten. Y la política también les llama la atención. Es un contexto donde el engaño y la mentira son indispensables, y de esto ellos saben mucho. Además, pueden acceder a puestos de poder desde donde manipulan a su gusto a muchas personas, en ocasiones incluso a países enteros. Y a pesar de conseguir sus objetivos, los psicópatas no se dan por satisfechos. La alegría y la felicidad son 2 sentimientos que nunca van a experimentar. De hecho, nunca van a sentir nada más que frustración, rabia y deseo sexual. Pero esta limitación emocional, en vez de hacerles sentir desgraciados, tiene el efecto contrario. Se creen seres superiores, perfectos.
Para los psicópatas no hay nada raro en su forma de ser, al contrario, el problema lo tienen los demás. Y lo más trágico, no hay terapia para curarles porque no hay nada que curar. Simplemente son así y nada los hará cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué los psicópatas suelen ser normalmente mentirosos, violentos y encantadores? Veamos, sin duda son mentirosos y muchos parecen encantadores. No todos tienen necesariamente conductas violentas. Para que nos entendamos, el psicópata tiene un repertorio de conductas muy amplio. Puede actuar, desempeñar muchos papeles. Si ser encantador funciona, pues lo es. Si no funciona, quizá te amenace o intente intimidarte. Si tampoco funciona, entonces recurrirá a la violencia. La clave es que todas sus acciones tienen un componente depredador. Es como cuando un gato persigue a un ratón. Al gato no le importan en absoluto los sentimientos de su presa. No entran en su conciencia, ¿sabes? Este es el enorme problema de los psicópatas. La cantidad de sufrimiento que pueden infligir a la gente que no es consciente a lo mejor de que su jefe o su mujer o su marido es un psicópata. Exacto. Si pensamos en nosotros como en un ratón y en el psicópata como en un gato, esto explica muchas cosas. Y podemos preguntarnos, ¿es que no se dan cuenta del dolor que están provocando a los demás? No solamente han lastimado físicamente a alguien, además han acabado con los ahorros de toda su vida, con su pensión. ¿Es que no entienden que está mal? Pero somos nosotros los que no entendemos que este tipo de personas no piensan ni sienten como nosotros. Y hasta que no comprendamos que tienen una manera distinta de ver el mundo humano, estaremos condenados a ser sus víctimas. Dices que son depredadores. Depredadores sociales sería una buena manera de expresarlo. Pero también explica hasta cierto punto dónde podemos encontrarlos. Los psicópatas están donde quiera que haya una oportunidad de algún tipo. Si alguien nace y se cría en una familia que valora las actitudes delictivas, hurta y roba y hace cosas malas, un psicópata será un buen alumno. Aprende muy rápido y probablemente acabe en la cárcel. Si naces en una familia distinta, una familia de abogados, médicos, sabes cómo vestir, cómo hablar, vas a las mejores escuelas y a la vez tienes esos rasgos de la personalidad, es decir, mientes fácilmente, engañas, no te importan los demás. Hablas muy bien. Bueno, entonces probablemente acabes en otro sitio. Podría ser la política o el derecho. Podría ser cualquier profesión en la que gracias a tu posición puedas ejercer poder y controlar a los demás. ¿José un psicópata? No, nunca lo hubiera dicho. ¿José un psicópata? José, pero sí. Era un tío encantador, ¿no? Los psicópatas consiguen engañar a casi todo el mundo. Son conversadores amenos y divertidos, con respuestas rápidas e inteligentes. Su fachada es impecable, pero por dentro están vacíos. Solo se relacionan por puro interés. Son como actores que interpretan un papel, el papel de su propia vida. Al principio me caía bien, francamente bien, la verdad. Era un tío pues, que contaba historias, pero conforme pasaba el tiempo la verdad es que me empezó a parecer superficial. Ahora que lo dices sí que era un poco raro. Había algo en los ojos, era como si no mostrara ninguna emoción, como si tuviera una máscara. Eso sí, siempre iba impecable, las camisas perfectamente planchadas, y ropa de calidad. Siempre iba con ropa italiana. Los psicópatas tienen una necesidad de autogratificación desmesurada. Para satisfacerla se sirven de todos los que tienen a su alrededor. Y saben que con una buena apariencia es más fácil conseguir lo que quieren. Lo que sí que te diré es que era un tío que tenía bastante cara, muy poco cumplidor. Llegaba tarde, sí, casi a diario además. Lo que pasa es que al jefe parecía no importarle, siempre se lo pasaba por alto. Son impulsivos y les cuesta mucho cumplir con las obligaciones y los compromisos. Pero también quieren destacar y llegar a lo más alto rápidamente. Son contradictorios por naturaleza. Siempre intentaba destacar, siempre intentaba tirar para arriba, ¿no? Y no le importaba cómo.
A mí me tenía amargada. Siempre pedía los informes a última hora y larguísimos. Y luego se colgaba en las medallas. Los psicópatas identifican a los más vulnerables y se aprovechan de ellos. Ven a las personas como simples objetos que les pueden beneficiar y no sienten ningún remordimiento. Es más, para ellos, el débil también es un imbécil, alguien que está pidiendo a gritos que le exploten. Me acuerdo que incluso un día se metió en un lío gordo, porque alguien, no sé quién, recuerdo que dijo que le había robado una idea. No sé muy bien qué pasó, no me acuerdo muy bien, pero al chico lo echaron y José se quedó. Mienten y manipulan de manera natural. Además, son completamente ajenos a la posibilidad de que les descubran. Y aunque les pillen, no se avergüenzan ni se muestran perplejos. Simplemente cambiarán la historia para que sea consistente con la mentira. Viven al día, sin pensar en las consecuencias de sus actos. El futuro no les preocupa demasiado. A mí me engañó totalmente, pero me entendía y me comprendía tan bien. En las relaciones de pareja, los psicópatas también son unos actores magníficos. Son incapaces de sentir amor, pero aprenden a imitar el romanticismo. El cine es una buena escuela. Repiten las frases que oyen en las películas para hacerse pasar por novios cariñosos y complacientes. Cuando la víctima muerde el anzuelo y se enamora perdidamente, aparece su lado más oscuro. En nombre del amor, le sacan todo lo que pueden. El psicópata puede ser cualquiera. Podría ser tu amiga, tu madre o incluso la persona que ves cuando te miras al espejo. Oye, entonces, ¿qué caray podemos hacer? ¿Cómo sabemos que nos enfrentamos a alguien que supone una amenaza personal? Pues bien, normalmente no sabes que te enfrentas a un psicópata, pero sí que tienes un problema grave. Por ejemplo, una mujer cuyo marido la maltrata se va con otras, no se ocupa de la familia. Sabe que hay algo que no funciona nada bien. Quizá no utilice el término psicópata porque no lo conoce, y muchos terapeutas, médicos, psiquiatras le dirán que la psicopatía es un mito, que no creen en ese concepto. Y la pobre mujer solo podrá decir, vaya, me enfrento a un mito, pero ese mito me pega una paliza cada noche. Es algo muy extraño. Lo único que podemos hacer, me parece, es informar al público de que hay individuos así y que funcionan de esta manera. Y tal vez podamos hacer algo para evitar que hagan daño. Está claro. Está claro. Pero el problema es grave, porque por lo general la víctima no tiene manera de resolverlo. La policía muchas veces no ayuda, los terapeutas tampoco. A veces los amigos creen que es la mujer la que tiene el problema. O si la psicópata es la mujer, creen que el problema es el hombre. Pero tendría que haber algo para identificarlos. Estoy pensando en nuestros telespectadores ahora, aquí en España y Latinoamérica. Quizá podamos sugerirles algo, de hecho. Tú los sugieres en tu maravilloso libro, Serpientes con trajes. Dices que hay algunos elementos antisociales, afectivos, personales o del estilo de vida que están claramente marcados. Por ejemplo, en la esfera interpersonal, ¿qué crees? ¿Son superficiales, grandilocuentes, modestos? Pueden ser todas estas cosas en momentos diferentes. Hay que pensar en ellos como si actuaran sobre un escenario. Adoptarán el personaje que más les convenga para la situación. Los que lo analicen con detenimiento verán que esa actuación no es demasiado buena, sino puro juego sucio. Pero la gran mayoría no tendrá el tiempo o la energía para ir más allá de la fachada. Creerá que la persona es lo que aparenta. Habla muy bien, te dirá que tiene mucho dinero, que hará cosas fantásticas por ti. Y por supuesto nunca sucede.